Monte! Buenas tardes o buenas tardes noches a todas las personas que nos están sintonizando en este nuevo conversatorio organizado por la agrupación Parque Mirador Batalla de los Loros junto a GEA Atacama, Arqueología Urbana, a Seixo y a la Junta de Vecinos de El Islón. Hoy es 14 de marzo, conmemoramos 163 años de la Batalla de los Loros, el primer enfrentamiento de la Revolución Constituyente de 1859 que levantó en armas a las provincias de Atacama y de Coquimbo. El propósito central de este conversatorio es que poder rescatar la historia regional, tanto de Atacama como de Coquimbo, y así contribuir con un granito de arena al tema de la identidad y el sentido de pertenencia de todos los habitantes y todas las habitantes de nuestro territorio. Para comenzar vamos a explicar la dinámica de este conversatorio. Vamos a estar con ponencias pequeñas, entre 8 a 10 minutos como máximo, de cada uno de nuestros invitados y nuestras invitadas, para que nos vamos a ir paseando desde lo histórico, lo biológico, hasta lo arqueológico, lo gráfico, y así que vamos a tratar de hacer bastante dinámico esta conversación, ¿ya? Para que las personas que están conectadas comprendan ahí un poco más de nuestra historia. Vamos a contar que también estamos siendo transmitidos por YouTube, por el canal de la Hermandad del Grifo, y también por unos nuevos amigos que nos contactaron hoy por Twitter al subir la información de este conversatorio, que es la Radio Patrimonio, si no mal me equivoco, y que también pidieron retransmitir este conversatorio, así que son unos nuevos aliados en temas patrimoniales que tenemos. Así que muchas gracias por el interés, bienvenidos a las nuevas alianzas. Así es que un abrazo fraternal para ustedes en este encuentro. También ya dije que estamos transmitidos por YouTube de la Hermandad del Grifo, ¿cierto? Así es que vamos a presentar. Primero, se nos cayó un invitado. Se nos cayó el profesor Guillermo Cortés Lutz, pero tenemos un invitado de lujo que lo va a reemplazar, que también es parte de GEA Atacama, el profesor Francisco Berríos Drolet. Él es académico de la Universidad de Atacama, magíster en educación y investigador de GEA Atacama. Así que bienvenido, profesor Francisco Berríos. Hola, ¿qué tal, Jenny? Y a todos quienes están partícipes de este conversatorio. Gracias por la invitación. Sorprendido de haber llegado, pero no disgusto, sino al contrario, muy agradecido por participar, sobre todo un hito histórico como el que se conmemora y se establece hoy en día, como es el hito de la Batalla de los Loros. Muchas gracias, profesor. Vamos a presentar primero a todas las invitadas y invitados y ahí nos lanzamos, ¿ya? Me fui primero por el profesor porque voy a llevar el orden de cómo va a ser el conversatorio, ¿ya? Luego, después de escuchar al profesor Francisco, nos va a acompañar Rafael González. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Rafael, contarle que Rafael es investigador del Centro de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, CEICSO, de la región de Coquimbo. Él es profesor de historia, si no me equivoco. ¿Sí, Rafael? Magíster en historia. Sí. Bienvenido, Rafael. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que participo directamente, digamos, en esta conmemoración. Así que esperamos que sea la primera de muchas. Así será. Así será. Luego nos va a acompañar con su ponencia Javiera Pizarro Standen. Javiera es bióloga marina, es parte del equipo de trabajo de Parque Mirador Batalla de los Loros, una parte fundamental de Parque Mirador. Así que bienvenida, Javiera. Hola, gracias, Jenny. Estamos
Luego vamos a seguir con Ángela. Ángela es arqueóloga de profesión del Consejo de Monumentos Nacionales, es investigadora, ella tiene en sus redes sociales la pueden encontrar bajo la plataforma de arqueología urbana. No es primera vez que nos reunimos, Ángela, así que un gusto verte y compartir contigo. Muchas gracias a toda la gente que está conectada y que está aquí presente para esta presentación de estos trabajos. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por último nos vamos a reencontrar, a encontrar primero, porque primera vez que compartimos con él, con Felipe. Felipe, te veo un poquito, ¿nos ves bien? ¿Sí? Sí, yo súper bien. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Sí, que te veo un poquito así como pegadito. Ya. Felipe Barra Sagüez es diseñador, conservador y restaurador. También, también trabaja con la plataforma de Ángela, Arqueología Urbana, haciendo investigación ahí con Ángela. Bienvenido, Felipe, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestra... Antes vamos a saludar a Radio Fundación Patrimonio. Ahí están nuestros nuevos amigos que están conectados y nos mandan un saludo desde acá. Ya, vamos a comenzar con el profesor Francisco Berríos Drolet, que nos va a dar un contexto histórico de la Revolución Constituyente y del episodio de la batalla de los loros, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Lo dejo con la palabra al profesor, 5, máximo 10 minutos. Ya. Lo vamos a acompañar con algunas imágenes de Cristian Rivadeneira para que... Sí, primero destacar que estas imágenes son obras de el gran pintor que existe en la región de Atacama como Cristian Rivadeneira. Así que también halagado de que estas imágenes aparezcan en esta revisión breve, espero. Ustedes, si me excedo, por favor, me avisan. La Revolución Constituyente, para muchos historiadores, lleva un pomposo nombre de revolución, ya que para muchos el siglo XIX estuvo marcado por guerras civiles, o levantamientos de carácter cívico-militar. Pero el contexto claramente era asociado a hacer un gran levantamiento de carácter revolucionario, ya que en la época existía siglo XIX, desde 1851, gobernaba, o desde 1831, si uno lo quiere ver, gobernaban conservadores, quienes habían establecido una república muy organizada, muy estructurada, con un Estado muy claro y definido, pero con un modelo absolutamente conservador católico, ¿ah? En donde el Estado estaba dirigido férreamente y autoritariamente por el presidente, con un periodo de 5 años reelegibles, por lo cual significaba que todos habían, desde 1831 hasta 1861, gobernaron 10 años. 3 gobiernos, 10 años. Y además se había consagrado una constitución, la de 1833, bajo un modelo absolutamente aristocrático, sin participación de la ciudadanía, sin participación siquiera de parte de la burguesía que existía en la época. Por lo tanto, era un modelo de Estado conservador, autoritario, prácticamente dictatorial, en la cual no existía democracia. En ese contexto es que se sitúan estas guerras civiles, la guerra de 1851, que hace un levantamiento contra el inicio del gobierno de Manuel Montt. Sin embargo, este no resulta. No obstante, se generan conatos de levantamiento en distintos lugares en la región de Atacama, hay que decir, o en la provincia de Atacama en esa época. Se genera un levantamiento de carácter popular muy fuerte,
En La Serena también se da un levantamiento ciudadano también muy importante. Por lo tanto, desde esa época hay ya un estado de alteración, con represión bastante fuerte, con este estado autoritario limitando obviamente libertades que todavía ni siquiera incluso podían definirse como tal. En ese contexto es que se establece esta revolución. E insisto en revolución porque intenta generar un nuevo Estado. Generar un modelo de conformación más democrática, liberal, por supuesto, liberalismo del siglo XIX, en donde se busca un modelo de constituyente que integre a la ciudadanía, fundamentalmente a la burguesía y a los modelos de organizaciones de trabajadores, artesanos, que se sumaran a la participación. Bajo esa lógica es que se establece constituyente, tratando de generar un nuevo Estado y una nueva constitución. Esto surge en organizaciones de ese carácter, organizaciones constituyentes que surgen hacia el año 1858. Sin embargo, las condiciones, las represiones no dan tregua y esto estalla en un movimiento revolucionario, en un movimiento de estallido. Y eso hay que decirlo, es un modelo también de estallido, pero muy bien organizado desde el liberalismo más extremo. Por algo, posteriormente va a tener el nombre de radical, de extremo, ¿ya? Y es así donde se organizan estos grupos en distintas ciudades, no solamente en Santiago, que uno en este mundo actual hiperconcentrado en un espacio metropolitano como Santiago, en cambio en el siglo XIX tenía mucha importancia el norte, en lo que hoy día se conoce lamentablemente como Norte Chico, que es Copiapó, La Serena, y también el sur, Concepción, Talca, la zona de Valparaíso, San Felipe, la ciudad de Valparaíso, y en ella se va a generar un movimiento que intente sacar a las autoridades y generar un levantamiento social. Este movimiento surge hacia el 5 de enero de 1859, en el primer mes, los primeros días de ese año, organizando levantamientos en distintas ciudades, en San Felipe, Talca, Chillán. Hay que decir que también se va a dar en esto el espacio para que exista un levantamiento incluso mapuche. Lo dice por ahí historiadores destacados como Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia en Chile. Bueno, en ese contexto es que surge esta revolución que va a tener gran éxito en la ciudad de Copiapó, en donde va a surgir como líder Pedro León Gallo, uno de los integrantes de una de las familias que apoya económicamente y corpóreamente a esta revolución, con varios de los hermanos Gallo y de la familia Gallo Mata Goyenechea, o de las familias Gallo Mata y Goyenechea. En Copiapó se hace el levantamiento y se organiza una rebelión que lleva a conformar un gobierno insurgente, por así denominarlo, que va a establecer por primera vez en Chile a un intendente elegido, elegido, bien digo, por la comunidad. ¿Cómo va a ser Pedro León Gallo? ¿Quién va a tomar el poder? Va a sacar al intendente Silva Chávez,
intendente de la provincia de Copiapó, y va a establecer este modelo revolucionario, donde hay un gobierno insurgente, un gobierno elegido por la comunidad y que empieza a ocupar espacios, va a llenar caldera y que logra organizar algo inaudito hoy en día, un ejército ciudadano, un ejército ciudadano financiado por las principales familias en Atacama y que va a movilizar alrededor de 2.000 personas aproximadamente. Un ejército que va a tener participación de mineros, de trabajadores, tanto de Chañarcillo como de las zonas portuarias de Caldera, y que va a poder no solamente organizar un gobierno local como en Atacama, sino también movilizar este ejército para avanzar hacia el sur. Primero Vallenar y posteriormente La Serena. En ese contexto es que se genera este enfrentamiento con el ejército chileno. Algo también, insisto, inaudito para hoy día. Sería algo terrible en esta época, en el hoy, pero en esa época era la tensión más grave. Y este ejército organizado derrota al ejército nacional. Con un destacamento de mineros que se autodenominan suavos, como un ejército africano muy valeroso, y que van a buscar llegar hasta Santiago. Ese va a ser el objetivo, apoderándose de las distintas ciudades, pero también con la participación de comunidades revolucionarias dentro de las otras ciudades, por ejemplo, La Serena, Coquimbo. Y es en ese contexto que se genera esta batalla, la batalla de los loros, donde el ejército suavo enfrenta al ejército nacional y cae derrotado el ejército nacional ante armas tan increíbles como los corvos. Que hay que decir que este tipo de armas mineras, no son del Ejército Nacional y que provocan impacto, estupor al Ejército Nacional por la ferocidad de este ejército local, de este ejército minero, y que provoca, hay que decirlo, que el ejército se rinda, no digo fácilmente, pero se rinda ante este ejército de mineros, y que este enfrentamiento signifique la derrota del ejército chileno y que también significa el establecimiento de un, insisto, gobierno que ya no solamente va a ser provincial, sino biprovincial. La provincia, en ese tiempo la organización macro administrativa va a ser provincias en Chile, y va a contener la provincia de Atacama, actual región de Atacama, y la provincia de Coquimbo, actual región de Coquimbo. Por lo tanto, este gobierno va a dividir el territorio y va a avanzar, y la idea es avanzar hasta Santiago y derrotar al Ejército Nacional. No nos haga spoiler, profesor. No nos haga spoiler para la próxima. Perdón. Pero ese más o menos es el contexto. Sí, también, profesor. Perdón por lo que me he extendido. No, estaba justo en la hora. Eso. Mencioné también los símbolos, profesor, de la... Por supuesto, hay que decir que en ese contexto revolucionario, el símbolo más potente es que va a haber una bandera. Una bandera que simboliza esta revolución, que es la bandera azul con la estrella dorada, que algunos dicen que tenía laureles también en su entorno en la estrella. Además de eso, como es una revolución liberal, se van a generar
comercio local y se va a establecer un comercio local. Pero, e incluso se va a generar monedas y ahí va a estar el peso constituyente, que si bien es para el proceso económico de la época, sirve también como un gran símbolo. Y a la vez, otro símbolo que no es solo simbólico, se usó para la batalla, van a ser la fundición de cañones. Por lo tanto, va a haber una serie de hitos que van a ser muy simbólicos para demostrar este levantamiento y esta organización revolucionaria que significa este levantamiento estallido, organizado, regional, como en la Revolución Constituyente. No sé si hay... Sí, también. Se le escapó el himno, profe. Ah, y por supuesto, gracias. Otro símbolo va a ser indudablemente algo unitario que movilice, inflame, por así denominarlo, a las tropas, a este ejército minero, portuario, provincial, local, como va a ser un himno compuesto para la organización y que sirva de identidad, no solamente a través de la bandera, como es un himno para las tropas que lo vayan cantando a través de una travesía, imagínense, por el interfluvio entre el valle de Copiapó, el valle del Huasco y el valle del Elqui. Es decir, por zonas desérticas y semidesérticas, en un viaje no menor. No menor, pero ahí ya voy a seguir spoileando, así que lo dejo hasta ahí. Un viaje no menor realizado en verano. Tampoco Además, es menor el detalle. No, Muy y bien, el profesor. espacio. Claro. Seguramente en esa época, no sé si desconozco si estaban las rutas que uno conoce ahora para trasladarse. No, habían Desconozco. otras rutas, indudablemente. Sí. Pero Muchas es a gracias. través del interfluvio, ¿eh? Es a través de valle a valle. No es por la costa, es a través del interfluvio, por así denominarlo. Muchas gracias, profesor. Muy clara su información. Ahora vamos a dejar a Rafael. Rafael nos va a dar también un contexto histórico, pero de la sociedad de la época durante de la Revolución. Contar que Rafael también ha estado ligado con Atacama, con una investigación que hizo sobre Chañarcillo. ¿No es así, Rafael? Correcto, con mi compañera Daniela Villalobos. Estamos a punto de presentar un libro que es resultado de esa investigación. Rafael, ¿te dejo la palabra? Te dejo la palabra. Ya. Disculpa, que se había cortado justo cuando me habías hablado. Bueno, yo lo que vengo a conversar en realidad es un poco de contexto más general, digamos, no tanto ni del proceso constituyente, ni del proceso de la revolución constituyente, ni de la batalla en sí, sino que un poco más amplio, digamos, a este norte histórico, que como dice el profesor, después fue denominado Norte Chico. Y este norte histórico comienza con los albores de la República, más bien con un control bastante escaso por parte del Estado, que controló las zonas urbanas, ¿no? Y demoró cerca de 20 años en adentrarse en los valles, con algunas fundaciones de ciudades, por ejemplo en Coquimbo como Ovalle, o con Barbará un poco más temprano, y que demuestra cierta autonomía de las élites locales al establecerse como señores, como dueños del territorio. Y es parte también de lo que pasa en Atacama cuando se establece una gran asociación de empresarios cercanos a la minería de la plata, con el descubrimiento de Chañarcillo, ¿no? Y estos empresarios reúnen suficiente fuerza, en parte también por la incapacidad del Estado central,
que les delega el control de los minerales y el control de los peones, finalmente. Y esto hace que estos empresarios consigan no solo gente en sus mayordomos, gente entrenada en las armas, sino que también, de cierta manera, un poco más disciplinada que la tropa común, lo cual yo creo que es un buen antecedente para pensar cómo se puede crear este ejército que, como bien dice el profesor, es algo bastante extraordinario en cuanto al tiempo que en el tiempo que se levantó y el territorio que recorrió. Bueno, en cuanto al contexto un poco más amplio, hay que ver que este norte en esta misma época no solo vivió de chañarcillo, sino que también de otros minerales. Desde 1811 con Agua Amarga, 1825 con Arqueros, Chañarcillo, Tres Puntas. Fue un ciclo minero, el de La Plata, bastante importante para estas décadas antes de 1860. Lo cual definió también no solo el norte en cuanto a su crecimiento, en cuanto a la atracción de mano de obra o en cuanto incluso a tecnologías de punta como el ferrocarril, sino que también definió a Valparaíso y a Santiago, porque muchos de esos recursos que generaban estas ambas regiones, digamos, Coquimbo y Atacama, fueron a parar allí y se pueden ver hoy en día. Muchos se preguntan dónde está la riqueza de Chañarcillo. La riqueza de Chañarcillo está en Valparaíso y Santiago, en sus palacetes y en sus calles, digamos. Así que si quieren perseguir esa riqueza la pueden ir a ver allá. La gran parte, digamos. Y no solo con la plata, sino que también con el cobre, minerales como Brillador, Tamaya, acá en Coquimbo, o Carrizal Alto, Carrizal Bajo en Atacama, también fueron importantes centros de producción e incluso, se podría decir, centros de industrialización, como fueron los puertos con sus fundiciones en Guayacán, en Tongoy, en el mismo Coquimbo. ¿Por qué hablo de esto? Porque la Quebrada de los Loros está, digamos, inmersa entre dos importantes centros mineros. Uno es Brillador, que está inmediatamente hacia el norte de la quebrada. De hecho, desde su zona montañosa, la quebrada se descuelga hacia el valle. Y el otro cercano es el de Arqueros. Ambos funcionando en la década de 1850, se podría incluso decir que a toda máquina. Y muy cerca también de la quebrada está la famosa fundición de Carlos Lambert. Hay que tener en cuenta esos puntos en cuanto a que la quebrada también, digamos, a pesar de que hoy en día puede ser tal vez un lugar un poco marginal, ya que pareciera que no está ni en las compañías ni en Islón, sino que ahí en un entremedio, en realidad hizo parte de un circuito bastante virtuoso y un entramado de caminos, digamos, ya que hablábamos de rutas, un entramado de caminos bastante rico en cuanto a su tráfico de minerales principalmente. Y lo que da al menos un sentido a por qué era de cierta manera relevante ingresar por allí. Quizás no solo una cuestión de estrategia, digamos, que no se vea la entrada de tropas por Santa Gracia o por la costa, sino que también quizás atraer algunos mineros. Alan por ahí me contaba algunas historias de que había algunos encuentros con mineros del Brillador o de partes de la Higuera que
que podría ser posible, digamos, engancharte en esta aventura. Bueno, estas décadas para Coquimbo y para Atacama se podría decir que fueron las mejores décadas en cuanto a desarrollo regional. Después de esta etapa viene 1875 con el gran crack, digamos, de los precios de los commodities, y ambas regiones sufren una crisis de la que en cierto modo aún tambalean y no se han recuperado mucho. Y el golpe final lo abre la invasión a las tierras del salitre, que produce un nuevo ciclo minero, un nuevo ciclo alimentado con las manos, digamos, de atacameños y coquimbanos, muchos de ellos, lo que también produce y ahonda, de hecho, en los censos de población de esas décadas entre de 1885 en adelante, se nota la pérdida de población de las ciudades, tanto de Coquimbo como de Atacama, en beneficio, digamos, de esta zona del salitre. Y por eso es que tenemos nosotros como atacameños y coquimbanos tantos vínculos con esa gente, porque finalmente fueron nuestros parientes los que fueron para allá, levantaron esas tierras, y muchos de ellos en 1930 volvieron. Ese también es un episodio un poco olvidado, pero digamos que tenemos esos vínculos generales, tanto en todo el norte. Y por último, resaltar que como economías exportadoras de material minero, esta región y posiblemente esta quebrada, parte de su masa biológica, tal vez utilizada por la fundición, fueron parte de este proceso de globalización del cobre. Seguramente alguno de sus árboles sirvió para fundir placas que hoy en día están en Gales o en cualquier otro punto del Reino Unido. Así que así de globalizada era nuestra vida en ese tiempo. Muchas gracias por la invitación. Espero no haberme pasado. No, bastante interesante lo que planteas, Rafael. Creo que no lo habíamos hablado, tu teoría del haber entrado por la quebrada, o sea, por lo menos yo no la había escuchado. Me encuentro bastante interesante. Y ese vínculo que hay entre Atacama y Coquimbo se remonta, o sea, somos hermanos desde siempre. Así que la idea de estos conversatorios es lo mismo, por rescatar nuestra historia, lo que nos une, que no solamente es la batalla de los loros, la revolución constituyente. Nos tiene que invitar Rafael al lanzamiento de su libro. Sí, van a estar todos invitados. El libro se va a regalar, así que... Ya. Mejor. Que pase se lo vaya. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Vamos a darle el paso ahora a Javiera. Javiera, yo me pongo en el lugar atacameña de tomo y lomo. Nunca supe dónde estaba la quebrada. Siempre cuando viajaba desde Copiapó a La Serena, miraba por las compañías, miraba y decía, ¿dónde será? Por aquí. Y reconozco que la intenté buscar y nunca supe dónde estaba. Así que quiero que te pongas en mis zapatos y en el zapato en los zapatos de quien quieres conocer este sitio histórico, este sitio arqueológico, porque ya le vamos a dar el paso a Ángela, de tanta importancia para la historia regional y nacional. Así es que, Javier, la dejo con la palabra. Ya. Yo voy a compartir pantalla para presentar.
No sé si se ve. A ver. No, tiene que autorizarte Alan. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces voy a agrandar acá. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. se te escucha. Bueno. Hola, primero que nada, bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre, vamos a ver la ubicación de la quebrada, vamos a conocerla un poquito, sus características y ahora cómo está después de algunos trabajos que se han hecho junto con la comunidad en ese lugar. Primero, la Quebrada de los Loros es un parque urbano, ya podemos ver ahí en la imagen, ¿cierto? Lo cercano que está de estos sectores de las compañías. Aquí vemos que está el puente Zorrilla. Ya para llegar uno toma aquí la avenida Islón, se dirige hacia el pueblo de Islón y a la altura de las primeras casas de Islón tiene que devolverse por el camino de tierra hasta llegar a la quebrada, ¿ya? Toda esta cercanía a la ciudad es muy positiva para nosotros ya porque para conocer la quebrada, ¿cierto? Si uno vive en La Serena no es necesario tener auto, ¿cierto? No hay que viajar tan lejos para conocer nuestro patrimonio natural porque se encuentra muy cerca de nuestra ciudad. Además, y por la gran cantidad de especies endémicas que hay dentro de la quebrada, este es un lugar especial donde podemos practicar, ¿cierto? Un aula al aire libre y además porque está todo debidamente señalado. Ya ahora tenemos muchas especies que tienen sus características ahí, entonces es un espacio para ir a aprender. Y además porque conjuga, ¿cierto? El patrimonio natural, conjuga el patrimonio natural con el patrimonio histórico. Además, la Quebrada de los Loros, ¿cierto? Nos entrega una oportunidad. Aquí podemos ver la relación que tiene la Quebrada de los Loros con el pueblo de Islón, ¿ya? ¿Cierto? Vemos la Quebrada de los Loros a la izquierda del pueblo de Islón y por su derecha la Quebrada de Santa Gracia. Ambas, ¿cierto? Desembocan en el río Elqui, en años lluviosos, ¿cierto? Aportan al río Elqui. Y cuando estas lluvias son muy fuertes, estas dos quebradas bajan con mucha fuerza y es ahí donde el pueblo de Islón queda completamente aislado, ¿ya? Y algunos autores señalan que debido a eso podría ser su nombre, ¿ya? Entonces, este lugar ofrece una oportunidad de desarrollo para los habitantes del pueblo de Islón y de sus cercanías, ¿ya? Pensando en un punto turístico, y además nos entrega esta gran oportunidad de ejercicio de gobernanza territorial que se está desarrollando en este lugar, porque aquí los habitantes del pueblo de Islón y algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, tienen esta mirada en común, este proyecto en común, una visión territorial compartida, y se han decidido a cambiar el destino de este lugar, que en algún minuto era un basurero, era un punto donde la gente iba a botar basura, y hoy día se ha transformado en algo que les beneficia, ¿cierto?, en un parque natural. Y además, esta también es una oportunidad ya a nivel macro en el que nosotros nos encontramos, si bien esto no está dentro del sistema de áreas protegidas del Estado, pero sí es un área protegida garantizada por la comunidad y de todas maneras sumamos, ¿cierto?, a aumentar la cantidad de territorio para conservar, ¿ya? Que es una de las metas ahí, por cierto. Perdón por eso. Bueno, y también al estar tan cercano a la ciudad, tenemos, además de beneficios, también tenemos ciertas
detalles que lo hacen vulnerable, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la extracción de áridos, ya que podemos observar acá en este sector, donde ya prácticamente no queda parte del cerro que no haya sido extraída, removida. Está esta amenaza de la basura, porque al ir aumentando la ciudad, ¿cierto? Al ir acercándose la ciudad a la quebrada de los Loros, también lleva consigo estas quebradas que se van llenando de basura. Esta es una foto justamente de este sector. Viene una quebrada pequeña antes de la quebrada de los Loros, y esta quebrada pequeña ya es un basurero, es un basural, digamos, clandestino. La otra amenaza que tiene la quebrada de los Loros también es el tema de la fauna introducida. Tenemos muchas majadas de cabra, también no sé si se ve ahí, pero hay muchos perros que entran a este lugar, y al tener especies como por ejemplo los zorros, estos animales generan un peligro para ellos. Ya pueden transmitir enfermedades o los pueden atacar. Otra amenaza que tiene la quebrada de los Loros es que también muchas personas van a extraer restos de la batalla que todavía podemos encontrar, y que la idea es no levantarlos, porque si es que finalmente cuando uno levanta estas balas, estos restos de la batalla, no está conservando la historia, al contrario, la está borrando. ¿Ya? Y hace un daño sobre todo a la comunidad que busca, ¿cierto?, en un futuro poder tener estos restos de la batalla en algún sitio correspondiente dentro del pueblo para poder exponerlos, ¿cierto?, a los visitantes. Y también el mal uso que se le ha dado a este lugar por parte de algunas organizaciones, donde, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo concreto en el que se instaló una ninita, y para esta instalación se removió mucho material vegetal, ¿cierto? Todo lo que había, ahora ha crecido un poco, pero todo lo que estaba por encima fue removido, y justamente ahí se encontraban las madrigueras de Pequén. Eran muchas por este sector, y lamentablemente después de esa intervención ya no volvimos a ver esta especie dentro de la quebrada. Bueno, y aquí podemos ver una zonificación, ya que tenemos al menos hasta ahora en la quebrada, donde vemos que la zona 1 es una zona intermedia, una zona donde nosotros buscamos que haga un efecto de colchón para que la ciudad no sea, ¿cierto?, no genere un impacto tan brusco a la quebrada de los Loros. Nosotros al menos hemos trabajado, ¿cierto?, dentro del sector 2, ¿ya? Y diría en algunos espacios del sector 1, pero el comodato no implica todo este sector, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen, aquí se ve justamente el límite del comodato, y vemos que para dentro del parque hay formaciones vegetales, ¿cierto? En este lugar, bueno, esta foto está sacada en este tiempo que está muy seco, pero también un poco más atrás hay muchas formaciones de copiapoa, que son especies que son de interés para la conservación, y podemos ver que al otro lado se encuentra completamente deteriorado el territorio, porque en ese lugar se han hecho monocultivos y se ha erosionado todo este sector, que es lo que nosotros esperábamos que se pudiera usar como un sector de colchón, ya que ya se encuentra intervenido. Luego tenemos la zona 2, que es una zona de protección. Nosotros aquí ya tenemos algunos senderos, no atraviesan toda la quebrada por el interior, ya que dentro del sector 2 tenemos también la zona de nidificación de algunas aves importantes, como el tucuquere, que podemos ver ahí. Por lo tanto, tratamos de bordearlo, ¿ya? Tenemos la zona 3 también, donde tenemos una propuesta de recuperación vegetal y de senderismo. La zona 3 está ligada a la zona 4, porque si queremos hacer recuperación vegetal, tenemos pensado en la zona 4 ver la posibilidad de usar atrapanieblas. Y por último, el número 5, que es el Centro de Interpretación Histórico-Natural, que la idea es instalarlo en el pueblo de Islón para que sea un paso obligado, digamos. Bueno, la quebrada de los Loros posee una vegetación adaptada a la escasez de agua, ¿ya?
Estas son formaciones esteparias y, ¿cierto? Nos encontramos al borde sur, ¿cierto? Del desierto, que está en el norte, pero tenemos un poco más de humedad, ¿ya? Mayor aporte de humedad, y en este lugar siguen predominando las cactáceas, ¿cierto? Las especies xerófitas adaptadas a la escasez de agua, pero durante la estación lluviosa ocurre que aparece un tapiz de hierbas continuo, donde estas florecen, semillan y luego ya se secan en la estación seca. ¿Ya? Esta es una característica que tiene la quebrada, y al igual que el desierto florido, ¿cierto? Aparecen todas estas especies maravillosas que pretendemos, ¿cierto?, nosotros conservar. Aquí podemos ver al papayo silvestre, que es una especie endémica que en este minuto se encuentra en categoría de vulnerabilidad. También el palito negro también se encuentra vulnerable, y el lirio del campo, ya que se encuentra casi amenazada. Además, bueno, vemos estas otras especies, la flor del jote, la mancay, el gatito, que son especies clásicas, ¿cierto?, del desierto florido. Y bueno, para compartir con ustedes un dato freak, digamos, tenemos estas especies ya de leucocorine, que son, o como se le conoce comúnmente como el huilli, son cebollines que alimentan algunas especies dentro de la quebrada, y que nosotros buscamos proteger, que se encuentran en una categoría importante de vulnerabilidad, pero que sin embargo hay países en Europa en los que son vendidos y muy cotizados. Es más, en Sociedad de Horticultura de Londres, esta Leucocorine purpurea, que es esta violeta que se ve aquí, fue galardonada con este sello que la hace, un poco certifica que es una especie espectacular, ¿cierto?, para los jardines, ¿ya? Entonces, en Europa estas especies son muy cotizadas, y muchas veces se llevan desde acá. Aquí las tenemos en categoría de vulnerabilidad, y muchas veces este mercado no está bien cuantificado o bien regulado, y puede generar, por ejemplo, por una sobrerecolección de especies, la pérdida de esto, ¿ya? A pesar de que allá se venden muy caras, no siempre eso se ve retribuido, ¿cierto?, en los países de origen de estas especies. Y también aquí tenemos las especies animales que podemos ver en la quebrada de los loros. Por acá tenemos los mamíferos. Estos los hemos podido captar con trampas cámara dentro de las líneas bases que nosotros hemos levantado. Tenemos, ¿cierto?, los reptiles, que son nuestros amigos que siempre nos acompañan en todas las visitas guiadas, los más fáciles de ver, de encontrar. Este año nosotros hicimos una guía de especial reptiles para darles su lugar ahí que se merecen ellos. Y así también muchas aves, ¿cierto? Y bueno, nuestra deuda todavía es con los insectos, que no hemos podido todavía, no nos hemos encontrado con aquella persona experta que nos va a apoyar en esta identificación, pero estamos trabajando ahí para eso. Y bueno, por último les quería mostrar, es un poco la idea que nosotros tenemos para los senderos dentro del parque. Nosotros ya tenemos hecha, digamos, esta parte, no sé si se ve el mouse, espero que sí, porque... y en este sector, ¿cierto?, nosotros ya hicimos nuestro primer sendero, que es aproximadamente 1 kilómetro de sendero hacia el interior de la quebrada. Nosotros ya pusimos esta señalética que ustedes pueden ver acá, la hemos hecho, ¿cierto?, en conjunto con el pueblo de Islón. Se han postulado fondos públicos y se ha podido financiar estos trabajos. Debo decir que el sendero está marcado con piedras blancas que fueron pintadas por la misma comunidad, así que fue un trabajo bien bonito, y esperamos, ¿cierto?, seguir ampliándonos hacia los otros sectores que esperamos que en algún minuto todo esto sea un solo paño unificado y se le pueda otorgar a la comunidad de Islón. En este minuto nosotros solamente tenemos 14 hectáreas, pero estamos esperando que todo esto poder reunirlo, ¿cierto?, en manos de la comunidad de Islón, para que ellos
se empoderen aquí, se sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. Sí. Bien, Javiera. Súper interesante. Estaba escuchando, no, pero leyendo ¿me escucho un eco? ¿No? A ti se te escucha como doble. Sí. Javier, a ver, mutea. Ahí sí. Ya. Estaba leyendo recién un comentario, Seca Javi, dice, excelente manejo técnico. Solo se protege lo que se conoce. Mis felicitaciones, dice. Así que ahora vamos a dar el paso a... Javi, ¿va a decir algo? ¿Sí? Vamos a darle el paso a Ángela ahora con sus 10 minutitos para que nos cuente, porque hay noticias súper importantes para la quebrada, para el rescate histórico patrimonial de la quebrada de los Loros. Así que Ángela es una de las responsables de estas buenas noticias. Así que Ángela, te doy tu tiempo. ¿Ya se ve ahí o no? ¿La pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, buenas noches. Yo ahora les voy a contar acerca del proyecto que se va a realizar este año en el sitio de la Batalla de la Quebrada de los Loros, un proyecto en que participa el Parque Mirador Batalla de los Loros y la Junta de Vecinos de Islón, que se llama Registro y Levantamiento de la Memoria Histórica y Arqueológica de la Quebrada de los Loros. Pero primero vamos a contar muy brevemente qué es la arqueología de los campos de batalla, para saber un poco cómo vamos a abordar lo que vamos a realizar en este proyecto. Bueno, la arqueología de los campos de batalla es una subdisciplina de la arqueología histórica cuyo desarrollo es paralelo al surgimiento de los estudios sobre arqueología militar y que centra su atención en los sitios producto de la guerra, que son resultado de estos eventos bélicos. Si bien el interés en estos temas y la relación con la arqueología no es nueva, hay antecedentes como durante el siglo XX, no es nueva, quedaron relegados a temáticas secundarias en función de procesos sociales más generales y que despertaron mayores interés de los científicos. En sus inicios, el tema de la guerra era un campo exclusivo del historiador militar, donde se entendían estas dinámicas de conflicto con una estructura común y muy simplificada. En general era como los soldados vienen por acá, se enfrentan por acá, se mueven por acá, esto termina acá. Era como que ya había un relato prehecho. Y donde la participación de historiadores y arqueólogos en la construcción de relatos básicamente se limitaba a ubicar el lugar de combate, o sea, identificar el espacio físico donde se había llevado a cabo lo que el historiador contaba, no considerándolo un objeto de estudio en sí mismo. En la década de los 70 surge una crítica de esta visión desde la misma historia militar, señalando que no era posible explicar ni entender la guerra sin considerar su contexto social e impacto en las sociedades involucradas. Hoy podrá parecer obvio, aunque quizás no tanto, pero la guerra es un fenómeno social y por tanto requiere ser abordado como tal, o sea, dentro de una dinámica mayor, no como un elemento aislado. En la actualidad hay un renovado interés académico por la guerra y el conflicto como fenómenos socioculturales relevantes, retomando el estudio de los sitios con un interés explícito en los aspectos específicamente militares, donde se apunta sobre todo a recuperar la memoria, experiencia y forma de vida de los soldados comunes, quienes tradicionalmente eran invisibilizados o olvidados en este discurso típico que enfatiza los méritos del comandante o general victorioso, construyendo una explicación en función de ello. Y también se invisibilizaba mucho precisamente otros elementos que son partícipes de la guerra, no el propio campo de batalla, sino que también campamentos, rutas de movimiento, cementerios, lugares de enfermería, todo eso abarca el tema de la arqueología de la guerra o de los campos de batalla. Entonces aquí vemos algunas imágenes de cómo se hace hoy en día esto en España, en Italia y en Argentina, que ha tenido como un importante desarrollo de esta disciplina, y un poco como los materiales que uno encuentra cuando revisa estos lugares.
Concretamente sobre el proyecto Registro y Levantamiento de la Memoria Histórica y Arqueológica del Quebrado de los Loros. Es un fondo adjudicado este año por el Fondo del Patrimonio Cultural, concurso regional de investigación, registro y levantamiento del patrimonio cultural. Esa es la línea de trabajo. El responsable, la Junta de Vecinos 5 de Islón, y está pensado para desarrollarse entre mayo del 2020 y marzo del 2023, o sea, 10 meses, como vamos a ir viendo, es un trabajo más que nada incipiente que pretende sentar las bases para poder desarrollar esto a través del tiempo. Su objetivo general será poner en valor el patrimonio histórico arqueológico de la Quebrada de los Loros a través de una investigación que involucre a la comunidad, promoviendo y fortaleciendo la identidad local y la cultura tradicional de los habitantes de la comuna, afirmando la posesión física y simbólica de este tipo de patrimonio. Esto es un elemento central de nuestro proyecto, que más allá de ser como histórico en sí o arqueológico en sí, tiene toda esta mirada e involucramiento de la comunidad para que el proyecto también sea exitoso y sea viable a través del tiempo. Bueno, ¿cómo abordaremos este trabajo? Básicamente son 4 líneas de desarrollo en el cual vamos a participar todos, pero está encabezado por un responsable. Por una parte está el componente histórico, que está a cargo de Rafael González, el componente comunitario, a cargo de Felipe Barra, que expondrá después, el componente arqueológico, que está a cargo mío, y también hay un componente planimétrico, que es a cargo de Alan Pérez, que es tratar de generar una serie de mapas y planos que nos hemos dado cuenta que hacen falta con respecto a la Quebrada de los Loros y los hallazgos que hay en ella. Bueno, ¿cómo vamos a ver esta parte arqueológica o cómo en qué consiste? Uno de los trabajos va a ser revisar los elementos materiales que hoy están en museos y colecciones particulares sobre la batalla de los Loros y o la revolución de 1859. O sea, vamos a hacer un seguimiento un poco de las cosas que existen, que hayan sido de la batalla, más que nada de la revolución, o que hayan sido usadas en esa época para dar como una visión material de lo que existía y estaba en uso en ese minuto. La segunda, que es como un elemento súper importante, es prospectar el área donde se desarrolló esta batalla. ¿Qué es prospectar? En los arqueólogos, una de las primeras etapas de las investigaciones arqueológicas se llama prospectar, y lo que nosotros hacemos es caminar por el terreno generando transectas equidistantes, como imaginariamente, con el GPS y como con esos instrumentos lo hacemos, pero recorremos todo el terreno de una forma ordenada y registrando todos los elementos que nosotros vamos a poder ver en superficie. Como sale aquí el dibujo en general y lo que vamos a tener que utilizar por el tipo de registro que hay, son, por ejemplo, detectores de metales para poder ir sintiendo estos elementos de superficie, y vamos a hacer un registro, vamos a tomar el punto y registrar todo lo que encontremos en el área. Una cosa muy importante que queremos destacar es que nosotros en esta etapa no podemos recoger nada ni desenterrar nada, solo hacer un registro in situ, porque por la normativa chilena nosotros tenemos que pedirle un permiso al Consejo de Monumentos para poder hacer cualquier tipo de intervención en estos lugares arqueológicos. Entonces, por eso les comentaba que esto es como una primera etapa que va a sentar un poco las bases para poder seguir profundizando en lo que vayamos descubriendo acá. Y la tercera etapa, así, a grandes rasgos, es que a partir de toda esta información que hagamos, la histórica, de los materiales, la arqueológica, la entregada por la comunidad y el reconocimiento de las características geográficas del lugar, se espera realizar una interpretación preliminar de lo que habría sucedido en la Quebrada de los Loros durante la batalla de 1859. Ya, ¿qué productos esperamos generar con este trabajo? Bueno, primero, y una cosa de las más importantes, es valoración y pertenencia del lugar y la historia por parte de la comunidad local. Uno de los elementos que hablaba Javiera del gran, los problemas que tienen de conservación que hay en el lugar, esto de las majadas, de los basurales, de todos esos elementos que también afectan el patrimonio arqueológico. Yo creo que esto es una
generalmente siempre a uno le plantean el patrimonio como cosas separadas, lo histórico de lo natural, de lo arqueológico, pero en estos casos y en general siempre la parte arqueológica con la parte natural es un elemento que no se puede dividir, porque si la quebrada se destruye por cualquier situación, la evidencia arqueológica y la memoria asociada a ese lugar también se va a destruir. Y por otra parte también, si la gente destruye, va a sacar elementos, a guaquear, como se dice en el término arqueológico, también va a pasar a llevar elementos vegetales, va a alterar a los animales. Entonces ese es un elemento también que queremos dejar en claro, como que este lugar tiene que ser protegido y valorado en todo su conjunto. Segundo, se generarán talleres de capacitación enfocados a la comunidad general y actores relevantes dentro de ella, donde se abordarán, primero, temas legales y de protección, B, de conservación preventiva y manipulación de bienes patrimoniales, y C, metodologías de identificación y puesta en valor del patrimonio. Esto lo va a desarrollar Felipe mejor, así que se los nombro nomás. Tercero, generar un diseño planimétrico de una ruta de zonificación participativa derivada de los resultados de la investigación. 4, elaborar un catálogo tipo cuaderno pedagógico que sirva a la comunidad para entender el trabajo y también para poder desarrollar otras actividades ahí. Y finalmente, realizar un seminario internacional histórico arqueológico virtual sobre campos de batalla y su vinculación comunitaria, donde la idea es invitar a varios arqueólogos e investigadores de varias partes de Latinoamérica para compartir precisamente los resultados a los que lleguemos con este trabajo. Como les comentaba, que uno de los elementos principales, o por lo menos para mí como arqueóloga que pretendo de este proyecto también, es la parte que tiene que ver con la educación de las personas que viven en el lugar sobre la protección de la quebrada y de los bienes arqueológicos que todavía quedan ahí. Yo creo que esa es una deuda pendiente que tiene el Estado como el ente que es el encargado de velar por la protección, la educación y la conservación de este patrimonio, pero hay que empezar a hacerlo por uno mismo también. Y es difícil, yo trabajo en el consejo, entonces también es difícil poder a veces enfrentarse con este imaginario que está en los medios de comunicación principalmente, a través de la televisión, a través de una serie de programas que no son nacionales, sino que son de países anglosajones que tienen una legislación distinta a la que tenemos nosotros, su forma de ver las cosas y de abordarlas es distinta. Entonces mucha gente por desconocimiento realiza una serie de prácticas que son ilegales, que son delitos, pero ellos los ven como un hobby y un pasatiempo, y podríamos enfrascarnos en discusión sobre la validez de esto, la implicancia del Estado, el que no se hace cargo de los sitios y muchas cosas más, pero precisamente la idea de este proyecto es que la gente valore las cosas y sepa que si las saca, si las destruye del lugar, en el futuro no vamos a poder hacer los arqueólogos ni otras personas investigaciones que nos permitan conocer ese pasado y ponerlo en valor. Yo creo que ese, por lo menos para mí como arqueóloga, es uno de mis principales objetivos con este proyecto. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Muy claro, muy clara esta información que no... Este tipo de proyecto es pionero en Chile. Yo no había escuchado, o no, o sí. ¿Se está haciendo en otra parte? No, o sea, los antecedentes que teníamos, el único trabajo propiamente tal de guerras es la memoria de grado de Carlos Zamorano, que trabajó el tema de batallas en la Guerra del Pacífico. Y hay otro, habría otro proyecto que también algo hicieron como una prospección, creo que también en la Quebrada de los Loros, pero en otro sector, pero no hay mayores antecedentes, o sea, no están publicados, no hay un trabajo comunitario en que uno quede la información como para compartir. Entonces, así como lo estamos planteando nosotros, sí, yo creo que es como un poco pionero, sí, no es menor ese antecedente, así que hay que como que inflar igual un poquito el pecho. Así que
Bien, bien por ustedes que están en este trabajo. Les voy a dejar la palabra por último a Felipe. Felipe también tiene una importancia clave en este proyecto. Felipe, te presentamos recién como restaurador, como conservador, tienes estudio en patrimonio. Igual nos gustaría que entrelazaras este tema del proyecto con la importancia de conservar Estoy subiendo este ahora el patrimonio. PowerPoint. Estoy subiendo el PowerPoint para poder conversar. Mira, Sí, una de las cosas importantes que se ha hablado harto dentro de no sé cómo llamarlo, pero dentro de estas presentaciones, el tema de la comunidad. Por lo menos las últimas dos presentaciones, tanto de Javiera como Ángela, hablan acerca de este proceso, que es la comunidad y la gente, que al final, ¿qué es lo que entenderíamos nosotros como comunidad? Que serían como las personas que están vinculadas a este espacio, tanto que viven ahí, como ahí se ve, ¿o no? Sí, se ve. sí, se ve. Ya, genial. Entonces, uno, dentro del contexto que me toca a mí que desarrollar para este proyecto, uno de los trabajos que voy a realizar es el trabajo con la comunidad y hacer y trabajar como la parte de los talleres con ellos. Entonces, una de las cosas importantes que tiene esto es la importancia del rescate, el rescate y la conservación, pero no solamente de los objetos ni la conservación tampoco de las áreas verdes, sino que en temas globales, en ese sentido, desde el punto de vista de la importancia que tiene este espacio, al ser un espacio abierto con la comunidad, cómo ellos se van vinculando con este espacio. Entonces, la importancia del rescate y cómo generar este elemento patrimonial es cómo vamos a realizar esto. Entonces, una de las ideas que tenemos de este proyecto es mediante la participación en la construcción de un registro y levantamiento de una memoria histórica del lugar. Esta memoria histórica es tanto de los relatos del pasado, que algunos, como la mayoría de las personas que eran personas que trabajaban ahí y eran mineros, y muchas de las familias se mantienen en la zona porque siguen siendo mineros, y hay como un continuo del tipo de trabajo. ¿Cómo ven este espacio donde se ejerció la batalla? Y también, por otro lado, cómo se crean nuevas experiencias frente a este espacio en la actualidad. Y eso es una mirada hacia el futuro, de cómo vemos este espacio tanto como un espacio natural, como también un espacio que lo decía Javiera, que era un espacio de un aula abierta. Entonces, esos espacios comunitarios que tanto hacen falta dentro de una ciudad, son lugares que nos ayudan a entender cómo nos vamos a vincular como comunidad frente a este hecho histórico. Otra de las formas de concientizar es hacer entender tanto el valor histórico y el valor arqueológico que tiene este lugar, la que era y cómo para lo cual tendríamos que generar capacitaciones a los miembros de la comunidad, tanto de la Junta de Vecinos o otro tipo de actores principales que nos puedan ayudar a poder acercarnos de mejor manera a la comunidad para que este espacio no sea destruido, no existan guaqueos, como decía Ángela, no exista destrucción, como decía Javiera, en la parte biológica, sino para que se cree una conciencia frente a este espacio. Normalmente eso funciona súper bien con los niños, como que si se dan cuenta como esa campaña de reciclaje, las campañas de reciclaje siempre funcionan mejor cuando son vinculadas a través de la familia. Algo parecido tendríamos que generar nosotros. Otra idea también, que aprendan los aspectos legales de la protección que tienen estos espacios desde el punto de vista de la arqueología y de las especies endémicas que hay. Lo importante acá es que la comunidad y su vinculación con este territorio y la identidad que tienen. Lo notable y crucial de este proyecto es que incorpora un evento
que fue que genera un nuevo campo de estudio, que no solamente se encuentra centrado en en lo que son estas experiencias del siglo XIX, como la batalla y otras cosas, sino que también nos dan una constitución a a la nueva forma de pensar un país. No es solamente la batalla, sino que es qué significa esa batalla. Entonces, esa significación de cómo entendemos este país como Estado-nación y como estos cuestionamientos que existen hoy en día sobre eso, nos llevan a entender qué tan presente está la batalla de los loros en la actualidad frente ahora a una nueva constitución. Cómo estos elementos se van entremezclando en la actualidad también, siendo que son de hace casi 100 años. Entonces también la batalla simplemente no son, a veces son olvidadas estas memorias. Entonces, si las dejamos estar o se dejan estar por distintos motivos, pueden ser tanto políticos o por no tener registro de memoria de lo que ocurrió en ese lugar, no, nos genera un no registro de la memoria. Y ese no registro de la memoria, como investigadores, y más en este caso en el sentido de campos de batalla, nos deja que nos deja como que somos plenamente conscientes de que estamos jugando un rol de activadores de memoria frente a este hecho que ocurrió hace casi un siglo. Y el no, y el traer, y el traerlo en la actualidad, excavarlo o remejer esta memoria y hacer que cobre luz nuevamente, que se transforme no solamente en una forma de nuevos discursos, sino que también en una forma de nuevos relatos, ya que estos relatos normalmente están invisibilizados a veces por los historiadores, sino que solamente se quedan en los hechos, pero la gente común, como decía Rafael, acerca de los mineros, y como decía también Francisco, acerca de qué tipo de armas ocupaban y que eran mineros y todo eso, no, se quedan invisibilizados normalmente. Entonces, lo que tratamos de hacer a través de este proyecto es tanto generar la protección y la identificación de estos lugares a través de la capacitación de la propia comunidad. Es por ello que queremos generar talleres de capacitación enfocándonos tanto en la educación y protocolos del sitio a través de qué significa ser un sitio arqueológico, cuál es la importancia de un sitio arqueológico, cómo abordarlo, pero no también, sino a través también de la conservación preventiva y la manipulación de estos lugares, ya que son, al ser un espacio abierto, están en constante cambio, tanto climático como de las personas, antrópico. Entonces, en ese sentido, hay una relación y es importante entenderlo, que la quebrada de los loros y la batalla frente a la gente que vive ahí. Bueno, en otro contexto, que es el contexto de los objetos que se encuentran normalmente en estos lugares y los cuales podrían estar tanto en, ¿cómo se llama? En la tierra, escondidos, o también pueden estar dentro de colecciones que tiene la misma comunidad, que ha ido encontrando objetos que puedan entender y hacernos entender la forma de expresar los distintos bandos que existían para esa batalla. Entonces uno encuentra distintos elementos, tanto los balines como botones o hebillas o suelas de zapatos, que de repente uno los descarta o se los lleva para la casa realmente a veces, porque encuentra que están agotados, entonces no son de nadie y el que los encuentra primero es de ellos. Entonces el tratar de hacer que las personas de la comunidad puedan entender que eso tiene un valor y tiene un significado y que tiene también un sentido
de que este objeto es parte de un entorno y también entender cómo la iconografía también, porque podemos encontrar, espero que encontremos un montón de posibles huellas para poder seguir haciendo una investigación más amplia en el futuro, nos puedan ayudar a poder entender el entorno de dónde estuvieron los distintos bandos y qué significados tenían estos espacios, cuáles eran los lugares, cómo era la vida dentro de antes de la batalla o después de la batalla, dónde los enterraron, etc. Entonces, en ese sentido, los relatos discursivos que se generan nos pueden traer a transformar en nuevas formas de entender el relato histórico y el relato cómo la comunidad se enfrenta a este espacio. Eso es más que nada. Sí, perfecto. Oye, se viene tremendo trabajo. Yo creo que sí, pero tienen una ventaja, hay una ventaja, que la comunidad del Islón está plenamente consciente son privilegiados al tener un sitio arqueológico cerca, en parte de su territorio. Entonces, al ya haber hecho este trabajo Parque Mirador, de haber involucrado a las comunidades, de haber tomado conciencia, la valoración, yo creo que no va a ser tan compleja el trabajo. No, yo creo que no es tan complejo. Sí tiene un montón de trabajo en términos de capacitar a esta misma comunidad. Lo bueno es que ya está involucrada la comunidad. Entonces, sí, pues, a eso me refiero, claro. De la Junta de Vecinos y los distintos trabajos que hay, esto conlleva que sea mucho más factible poder hacer un proceso, aunque es por parte, porque así es lamentablemente los fondos de patrimonio, pero seguir haciendo como investigación acerca de este mismo espacio, y que son cosas literalmente inéditas en términos de lo que ocurre en Chile. Como que no hay muy poca investigación, como decía Ángela, sobre campos de batalla, desde el punto de vista de la arqueología, y más involviendo a la comunidad. Creo que eso es muy poco lo que se ha hecho en Chile, y Latinoamérica es bastante poco. Normalmente a través de los investigadores, pero involucrar a la comunidad es casi un hecho inédito. Y como van a tener que recopilar información de lo que ya hay, yo creo que se van a dar una vueltita por acá, por Atacama. Así es que los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Rafaela, Ángela, Felipe, así que van a ser bienvenidos acá en Atacama. Vamos a agradecer, vamos a leer algunos comentarios. Ahí Alex nos manda nuestras felicitaciones. Alex también ha estado involucrado en todo el proceso con Parque Mirador, así que conocedor del tema del rescate que ha hecho la comunidad con la quebrada. Ahí un saludo a nuestros nuevos colaboradores, Radio Fundación Patrimonio, que vía Twitter nos ubicaron, así que Alejandra, muchas gracias por estar conectada, dando siempre el apoyo. A ver, por ahí, acá nos hablan, me parece que Cuarta Zona son de la comunidad, estaba leyendo, me parece que son del Islón, porque ahí estaban ahí haciendo varios comentarios. Dice San Pedro de Putupur, genial, dice ahí algunos comentarios. Alejandra ahí ya nos saludó, Alejandra es profesora de historia. Dice, aprovechar este comentario para decir que el día sábado 30 de abril se va a hacer la recreación de la Batalla de los Loros. Por la fase que estaba La Serena en este momento no se pudo hacer ahora, se trasladó para el 30 de abril, así que vamos a estar compartiendo en las redes sociales información sobre la recreación para que pueda asistir la mayor cantidad de gente y la comunidad para que se vaya involucrando. Amanda, ahí lo que comentamos recién, que le hizo un comentario a la Javi, Rodrigo, un amigo de la comunidad numismática, así que un saludo, Rodrigo, gracias por estar viéndonos. Así que no sé qué más nos queda. Juanjo Flores, saludos desde aquí, que nos están viendo desde varias partes.
Un saludo a todos y a todas por el rescate patrimonial histórico y su puesta en valor de la Batalla de los Loros. Así que, Alejandra, muchas gracias. Y no sé si nos queda algo más, me parece que no. Gracias a ti, Alejandra, por estar viéndonos. Los vamos a liberar. Muchas gracias a todos, a todas por habernos visto. Mire quién se conectó, quién nos acaba de saludar. Nuestro gran amigo Cristian Rivadeneira, un eslabón importantísimo en esta historia, en este rescate de la batalla de la Revolución Constituyente. Cristian nos ha proporcionado, mediante sus cuadros, imágenes de lo que pudo haber sido todos los acontecimientos de la Revolución. Si no me equivoco, Cristian tiene 6 pinturas, si no me equivoco, de la moneda, la bandera, cuando sale el ejército, la batalla de los loros, Cerro Grande, que todavía no sé, y no recuerdo cuál más, pero me parece que son 5 o 6 pinturas, así que tremendo trabajo que hace Cristian. Y un abrazo a la profesora Juanita Lucero, que nos está viendo, gran docente de Atacama, profesora de Historia. Un abrazo fraterno para todos, para todas. Los esperamos en la recreación del día 30 de abril, si es que el coronavirus no dice lo contrario. Muchas gracias, Ángela, Felipe, que están lejos de nosotros. Muchas gracias por todo su aporte, por lo que viene, todas las mayores energías. Rafael, gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que nos encontremos. Profesor Francisco, no sabe cuánto lo quiero. Mi profesor de la media de la universidad y ahora compañero de G Atacama. Javiera, usted sabe cuánto lo admiro. Así es que muchas gracias por sus conocimientos, por su tiempo. Así que un abrazo para todas y para todos. Y nos desconectamos del en vivo. Muchas gracias y que viva la revolución. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. ¡Viva la Constituyente! ¡Viva!